El sol naciente proyecta sus primeros rayos sobre la ciudad de Chicago, iluminando las tranquilas aguas del río y los edificios históricos que se alzan en sus orillas. En el corazón del distrito financiero destaca un moderno edificio de cristal y acero, la sede de BioLife, una prometedora empresa biotecnológica que está a punto de lograr un gran avance en el mercado farmacéutico mundial. Ethan Reed, el joven y ambicioso director general de BioLife, ya está en su despacho antes del amanecer. Sus ojos verdes, normalmente brillantes de entusiasmo, reflejan ahora una mezcla de ansiedad y determinación mientras revisa los detalles del contrato que podría cambiar para siempre el destino de su empresa. Señor Reed, llama a su ayudante, Mary, a través del interfono, ha llegado su desayuno. Ethan suspira, dándose cuenta de que apenas ha tocado el café que pidió hace 2 horas. Gracias, Mary. ¿Podrías traerlo, por favor? Unos instantes después, Mary entra en el despacho llevando una bandeja con café recién hecho, croissants y una selección de frutas. Deja la bandeja sobre el escritorio y mira preocupada a su jefe. Ethan, ¿has vuelto a dormir aquí?, le pregunta, fijándose en las profundas ojeras que tiene. Él sonríe cansado. Otra noche, Mary. Cuando firmemos este contrato con Global Pharma, prometo tomarme todo un fin de semana libre. Mary mueve la cabeza con desaprobación. Eso dijiste la última vez y la anterior. Ethan se ríe mientras coge un croissant. Esta vez es diferente. Este contrato es el sueño de toda una vida, Mary. 5 años de duro trabajo, noches sin dormir y experimentos fallidos han conducido a este momento. Mientras habla, su teléfono vibra. Es un mensaje de Philippe Grene, su director de investigación y mejor amigo desde la universidad. Ethan, tenemos que hablar. Es urgente. Reúnete conmigo en el laboratorio en 15 minutos. El tono del mensaje hace que Ethan frunza el ceño. Philippe rara vez sonaba tan serio. Termina rápidamente su croissant y se levanta. Mary, cancela mi videoconferencia de las 9 de la mañana. Tengo que ir al laboratorio. 10 minutos después, Ethan entra en el laboratorio principal de BioLife. El olor familiar de los productos químicos y el zumbido de los equipos suelen calmarle, pero hoy hay una tensión palpable en el aire. Philippe está encorvado sobre un microscopio, con los hombros tensos. Cuando oye entrar a Ethan, se vuelve con cara de preocupación. Ethan, tenemos un problema. Un gran problema. El corazón de Ethan se acelera. ¿Qué ha pasado? ¿Un problema con las pruebas? Philippe sacude la cabeza. Peor. Creo que hay una fuga. ¿Una fuga?, repite Ethan, incrédulo. ¿Qué quieres decir? Philippe saca una tableta y le muestra a Ethan una serie de correos electrónicos. Mira esto. Es una correspondencia entre alguien de nuestro equipo y Biorival. Ethan siente que se le hiela la sangre. Biorival era su principal competidor, una empresa que llevaba años intentando superar a BioLife en la carrera por desarrollar una revolucionaria terapia génica. Esto no puede ser posible, murmura Ethan mientras hojea los correos electrónicos. Detalles confidenciales sobre su investigación, calendarios de pruebas, incluso borradores de patentes, todo estaba allí, expuesto. Desgraciadamente, es cierto, dice Philippe con gravedad. Y no es solo eso. Mira la fecha del último email. Ethan mira. Anoche. Dios mío, murmura. El contrato con Global Pharma, si se enteran. Exactamente, dice Philippe. Si Global Pharma descubre que nuestros secretos comerciales se han visto comprometidos, podrían cancelar el acuerdo. Ethan siente el peso del mundo sobre sus hombros. Todo el trabajo, todos los sacrificios, todo podría desmoronarse por culpa de un traidor. ¿Quién podría hacer esto?, se pregunta más a sí mismo que a Felipe. ¿Quién tendría acceso a toda esta información? Philippe duda antes de responder. Ethan, el nivel de detalle de estos correos electrónicos, solo alguien de alto nivel en la empresa tendría acceso a todo esto. La insinuación flotaba en el aire entre ellos. El círculo de sospechosos era reducido e incluía a personas en las que Ethan confiaba implícitamente. No, dice Ethan con firmeza.
No puedo creer que alguien de nuestro equipo central hiciera esto. Tiene que haber otra explicación. Philip pone una mano en el hombro de Ethan. Sé que es difícil de creer, pero tenemos que afrontar los hechos. Alguien nos está traicionando, y tenemos que averiguar quién antes de que sea demasiado tarde. Ethan cierra los ojos, intentando asimilarlo todo. Faltaban pocos días para firmar el contrato con Global Pharma. Años de trabajo, millones de dólares de inversión, el futuro de docenas de empleados, todo estaba en juego. De acuerdo, dice finalmente, abriendo los ojos con renovada determinación. Nos ocuparemos de esto, pero con discreción. No podemos dejar que nadie sepa que estamos investigando, ni siquiera el resto del equipo ejecutivo. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Philip asiente. ¿Y el contrato? ¿Posponemos la firma? Ethan niega con la cabeza. No. Si nos retrasamos, Global Pharma querrá saber por qué, y no podemos arriesgarnos a que se enteren de la filtración. Tenemos que seguir como si no pasara nada, y al mismo tiempo encontrar al traidor y detener la filtración. Es arriesgado, advierte Philip. Lo sé, responde Ethan. Pero no tenemos elección. BioLife es mi vida, Philip. No dejaré que nadie la destruya sin luchar. Mientras los dos hombres discutían sus próximos pasos, el laboratorio a su alrededor seguía bulliendo de actividad, los científicos y técnicos trabajando sin descanso, ajenos a la tormenta que se estaba gestando en el corazón de la empresa. Ethan sabía que los próximos días serían cruciales. Necesitaría todo su ingenio e instinto para desenmascarar al traidor, proteger a su empresa y salvar el contrato que podría cambiar el futuro de la medicina. La carrera contrarreloj había comenzado. Ethan entró en su lujoso apartamento con vistas al río Chicago 3 días después de descubrir la filtración. No estaba más cerca de identificar al traidor y el tiempo se agotaba. El timbre interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró a su hermano gemelo, Matthew, allí de pie. Entonces, ¿cuál es la gran emergencia?, preguntó Matthew, entrando en el apartamento. Tu llamada sonó bastante dramática. Ethan suspiró. Matthew, necesito tu ayuda. Es una cuestión de vida o muerte para BioLife. En los minutos siguientes, Ethan explicó la situación a su hermano. Matthew escuchó atentamente y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la gravedad de la situación. A ver si lo entiendo, dijo Matthew cuando Ethan terminó. ¿Quieres que me haga pasar por becario en tu empresa para espiar a tus empleados? Exactamente. Eres la única persona en la que puedo confiar plenamente y, como actor, tienes las habilidades necesarias para pasar desapercibido sin levantar sospechas. Matthew rió sin humor. Un actor en paro, querrás decir. Mi último papel fue un pequeño papel en un anuncio de queso hace 6 meses. Por favor, Matthew, suplicó Ethan. Eres mi última esperanza. Tras un largo silencio, Matthew asintió. De acuerdo. Lo haré. Pero me debes una grande. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación para el nuevo papel de Matthew. Ethan le enseñó los conceptos básicos de la biotecnología, las rutinas de la empresa y los nombres y funciones de los empleados clave. El lunes por la mañana, Matthew entró en BioLife con el nombre de Hugo Grant, el nuevo becario del Departamento de Investigación y Desarrollo. Desde su despacho, Ethan observaba nervioso las cámaras de seguridad. Mary, la ayudante de Ethan, fue la primera en saludar al nuevo becario. Bienvenido a BioLife, Hugo, dijo con una cálida sonrisa. Deja que te enseñe tu puesto de trabajo. Matthew sonrió, intentando mantener la calma. Muchas gracias, respondió, dándose cuenta inmediatamente de su error al ver que Mary fruncía ligeramente el ceño. Quiero decir, gracias, corrigió rápidamente, reprimiendo su acento natural. Estoy deseando empezar. Mary le dio una vuelta por la oficina, presentándole a varios compañeros. Matthew hizo todo lo posible por memorizar los nombres y las caras mientras permanecía alerta ante cualquier comportamiento sospechoso. En el laboratorio principal le presentaron a la doctora Sarah Carter, la investigadora principal. El corazón de Matthew se aceleró cuando sus miradas se cruzaron. Encantado de conocerla,
doctora Carter, dijo, intentando mantener la compostura. Llámame Sara, sonrió ella. Espero que disfrutes trabajando con nosotros, Hugo. Durante todo el día, Matthew se esforzó por mantener su tapadera. Cada vez que le hacían una pregunta sobre biotecnología, sentía como se le formaban gotas de sudor en la frente. Hugo, ¿qué opinas de los últimos avances en terapia génica?, le preguntó un colega durante el almuerzo. Matthew tragó saliva. Es fascinante, ¿verdad? Tantas posibilidades, respondió vagamente. A medida que pasaba la semana, Matthew se sentía más cómodo en su papel. Cada noche, observaba, escuchaba y comunicaba sus hallazgos a Ethan. Sin embargo, mantener su tapadera era un reto constante. En más de una ocasión, se le escapaba su acento natural, lo que provocaba miradas curiosas de sus colegas. Hugo, tú no eres de por aquí, ¿verdad?, preguntó Sara un día mientras trabajaban juntos en el laboratorio. A Matthew le dio un vuelco el corazón. No, admitió rápidamente. Crecí en Nueva York pero me mudé a Chicago para estudiar. Todavía me estoy acostumbrando al acento local. Sara se rió. Eso explica muchas cosas. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Matthew sonrió, sintiéndose aliviado y culpable a la vez. Sara y sus compañeros habían llegado a caerle realmente bien. La idea de que uno de ellos pudiera ser el traidor le perturbaba profundamente. A medida que su primera semana como Hugo llegaba a su fin, Matthew se encontraba dividido entre su lealtad a Ethan y las nuevas amistades que estaba formando. Sabía que tenía que encontrar rápidamente al traidor antes de que descubrieran su tapadera o, peor aún, antes de que empezara a cuestionarse de qué lado estaba realmente. Pasaron semanas desde que Matthew asumió la identidad de Hugo Grant en BioLife. Cada día, se sentía más a gusto en su papel de becario, pero también cada vez más confuso sobre su verdadera misión. Un miércoles por la mañana, Matthew estaba trabajando en el laboratorio cuando Sara se acercó con una cálida sonrisa. Hugo, ¿puedes ayudarme con unos cálculos?, le preguntó, colocando una pila de papeles sobre la mesa de trabajo. Claro, respondió Matthew, sintiendo que el corazón se le aceleraba como siempre que Sara estaba cerca. ¿Qué necesitas? Mientras trabajaban juntos, Matthew no podía evitar notar el brillo en los ojos de Sara cuando hablaba de su trabajo. Su pasión por la ciencia era contagiosa. Sabes, Hugo, dijo Sara una vez hechos los cálculos, eres sorprendentemente bueno para ser un becario. ¿Estás seguro de que no tienes un doctorado oculto en alguna parte? Matthew rió nerviosamente. No, es que aprendo rápido, supongo. Sara lo estudió un momento. Hay algo en ti, Hugo. Algo familiar. No puedo precisarlo. Antes de que Matthew pudiera responder, Philip entró en el laboratorio, con aspecto agitado. Sara, necesito hablar contigo en privado, dijo, lanzando una mirada sospechosa a Matthew. Sara frunció el ceño, pero siguió a Philip fuera del laboratorio. Matthew los observó a través de la puerta de cristal, fijándose en su tenso lenguaje corporal. En los días siguientes, Matthew empezó a prestar más atención a Philip. El director de investigación parecía cada vez más nervioso, hacía llamadas telefónicas en voz baja en rincones apartados y se quedaba hasta tarde en la oficina. Una noche, cuando todos se habían marchado, Matthew decidió quedarse y vigilar a Philip. Escondido tras una fila de armarios, observó cómo Philip se colaba en el laboratorio principal, mirando a su alrededor como si temiera ser visto. El corazón de Matthew latía con fuerza. ¿Podría ser Philip el traidor? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Hugo, ¿qué haces aquí tan tarde? Matthew se giró, sorprendido de encontrar a Sara detrás de él, con cara de curiosidad. Olvidé mi teléfono, balbuceó, buscando una excusa. Sara no parecía convencida. Hugo, hay algo que no me estás contando. En ese momento, mirando a los ojos preocupados de Sara, Matthew sintió que le invadía una oleada de culpabilidad. Quería contárselo todo, la fuga, su verdadera identidad, los crecientes sentimientos que sentía por ella. Sara, empezó, pero le interrumpieron unos pasos que se acercaban. Philip salió del laboratorio y se sorprendió al verlos. ¿Qué estáis haciendo aquí?,
preguntó Philip, con voz tensa. Podríamos preguntarte lo mismo, replicó Sarah, con la voz cargada de suspicacia. Un tenso silencio se apoderó del trío. Matthew miró a Sarah y a Philip, sintiendo el peso de sus secretos como nunca antes. En los días siguientes, Matthew se debatió entre su misión, sus sospechas sobre Philip y sus sentimientos por Sarah. Cada interacción con ella le hacía cuestionarse sus decisiones. «Hugo, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a la investigación?», preguntó Sarah un día durante el almuerzo. «Tienes un talento natural para ello». Matthew sonrió con tristeza. «A veces me pregunto si voy por el buen camino», respondió, sus palabras cargadas de un significado que a Sarah se le escapaba. Por la noche, en sus informes a Ethan, Matthew se encontró omitiendo detalles sobre Sarah, protegiéndola instintivamente. «Philip está actuando de forma extraña», le dijo a Ethan durante una de sus conversaciones nocturnas. «Creo que deberíamos centrarnos en él». Ethan parecía escéptico. «Philip es mi mejor amigo, Matthew». «¿Estás seguro?». Matthew dudó. ¿Estaba realmente seguro de algo a estas alturas? A medida que pasaban los días, Matthew sentía que estaba llegando a un punto de ruptura. Sus sospechas sobre Philip crecían, al igual que sus sentimientos por Sarah. La culpa de haberla engañado le corroía. Una noche, mientras observaba a Sarah trabajando hasta tarde en el laboratorio, Matthew tomó una decisión. No podía continuar con esta farsa. Si iban a arriesgarlo todo para hacer lo correcto, tenía que ser completamente sincero con ellos. «Sarah», empezó Matthew en voz baja, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, «tengo que decirte algo». Matthew estaba a punto de revelar su verdadera identidad a Sarah cuando el sonido de una puerta cerrándose le interrumpió bruscamente. Sarah y él intercambiaron miradas confusas. «¿Quién más está aquí a estas horas?», murmuró Sarah. Matthew le hizo una señal para que se callara y ambos se dirigieron en silencio hacia la fuente del ruido. Al doblar una esquina, vieron una luz que salía de debajo de la puerta del despacho de Philip. De repente, la voz agitada de Philip resonó en el pasillo vacío. No comprenden la gravedad de la situación», gritó Philip al teléfono. «Están yendo demasiado lejos». Matthew y Sarah se acercaron sigilosamente a la puerta, tratando de oír más. «Sé que prometí más pruebas, pero es arriesgado», continuó Philip, con la voz más baja ahora. «Si Ethan descubre que soy yo». A Matthew se le aceleró el corazón. Philip era, en efecto, el informante. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué parecía tan preocupado? «Comprendo que la agencia de ética de la investigación necesite algo más que mi palabra», suspiró Philip. «Prometo que conseguiré los documentos que demuestren la ilegalidad de las pruebas. Solo necesito más tiempo». En ese momento, Matthew se apoyó accidentalmente en la puerta, que crujió al abrirse. Philip se dio la vuelta bruscamente, con el rostro pálido por la sorpresa. «Ya te llamaré», murmuró en el teléfono antes de colgar. «¿Qué estáis haciendo aquí?». Sarah se adelantó, con la voz temblorosa por la ira y la confusión. «La pregunta es, ¿qué estás haciendo, Philip? ¿Qué es eso de las pruebas ilegales?». Philip se desplomó en su silla, de repente parecía agotado. «Se suponía que no tenías que oír eso». «Pero lo hicimos», dijo Matthew, con la mente acelerada. «Y ahora vas a contárnoslo todo». Durante un largo momento, Philip permaneció en silencio, mirando de Matthew a Sarah. Finalmente, respiró hondo. «Empezó hace unos meses», empezó. «Observé discrepancias en los informes de las pruebas, resultados que eran demasiado buenos para ser ciertos. Investigando más a fondo, descubrí que Ethan había autorizado ensayos en humanos sin aprobación ética». Sarah exclamó, «Eso es imposible. Ethan nunca haría algo así». Philip sacudió la cabeza con tristeza. «Yo tampoco quería creerlo, pero las pruebas están ahí. Ethan está tan centrado en asegurar el acuerdo con Global Pharma que está dispuesto a saltarse medidas de seguridad cruciales». Matthew se sintió como si le hubieran tirado del suelo. ¿Su hermano implicado en experimentos poco éticos? «¿Por qué no te enfrentaste directamente a Ethan?», preguntó,
esforzándose por mantener su tapadera. Lo intenté, respondió Philip. Pero me aseguró que todo estaba bajo control, que eran atajos necesarios. Cuando me di cuenta de que no iba a parar, decidí ponerme en contacto con la agencia de ética de la investigación. Así que tú eres el informante, murmuró Sarah, aún aturdida por la revelación. Philip asintió. Sí, pero no para perjudicar a la empresa. Intento salvarla de sí misma. El mundo de Matthew daba vueltas. Su hermano no era la víctima, sino el villano, y Philip, el principal sospechoso, intentaba hacer lo correcto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. Philip los miró a ambos, con los ojos llenos de determinación. Ahora necesito vuestra ayuda. Debemos reunir pruebas tangibles antes de que alguien salga herido en estos experimentos ilegales. Matthew sintió que el peso de su misión inicial se desvanecía. Había venido a buscar a un traidor, pero acabó descubriendo una conspiración mucho mayor. Ahora se enfrentaba a una elección imposible: proteger a su hermano o hacer lo correcto. Puedes contar con nosotros, dijo Matthew, consciente de que esta decisión lo cambiaría todo. El silencio que siguió a la revelación de Philip fue palpable. Matthew sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejándolo mareado y desorientado. Su hermano Ethan, el hombre al que admiraba y en el que confiaba, estaba en el centro de experimentos ilegales y potencialmente peligrosos. ¿Estás seguro de esto, Philip?, preguntó Sarah, con voz temblorosa. Puede que haya algún malentendido. Philip sacudió la cabeza con tristeza. Ojalá las hubiera, Sarah, pero tengo pruebas tangibles. Se volvió hacia su ordenador y abrió una serie de archivos. Mirad esto. Matthew y Sarah se inclinaron para mirar la pantalla. Informes detallados de experimentos, resultados de pruebas y lo más inquietante, listas de voluntarios con códigos en lugar de nombres. ¿Estas son las pruebas no autorizadas?, preguntó Matthew, esforzándose por mantener la voz firme. Philip asintió. Exactamente. Ethan empezó estas pruebas hace unos 3 meses, cuando quedó claro que no tendríamos resultados concluyentes a tiempo para el acuerdo con Global Pharma. Sarah frunció el ceño. Pero eso no tiene sentido. Los protocolos de seguridad existen por una razón. Saltarse pasos puede tener consecuencias catastróficas. Eso es exactamente lo que me preocupa, dijo Philip. Ethan está tan centrado en cerrar este trato que ha perdido toda perspectiva. Cree que el fin justifica los medios. Matthew sintió una oleada de náuseas. Conocía bien el lado ambicioso de Ethan, pero nunca imaginó que su hermano llegaría tan lejos. ¿Y los voluntarios?, preguntó Matthew. ¿Conocen los riesgos? El silencio de Philip fue respuesta suficiente. Dios mío, murmuró Sarah, horrorizada. Matthew luchaba contra su confusión interna. Cada fibra de su ser quería defender a Ethan, encontrar una explicación, una justificación. Pero la evidencia era irrefutable. ¿Qué son exactamente estos experimentos?, preguntó Matthew, temiendo la respuesta. Philip dudó antes de responder. Es una nueva terapia génica. En teoría, podría curar varias enfermedades degenerativas, pero los ensayos con animales no fueron concluyentes. Ethan decidió pasar directamente a los ensayos en humanos. Es una locura, exclamó Sarah. Sin datos suficientes sobre animales, los riesgos para los humanos son enormes. Matthew sintió que su mundo se derrumbaba. Su hermano, el científico brillante, el visionario, estaba poniendo vidas en peligro. ¿Para qué? ¿Ambición? ¿Beneficio? ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Matthew, su voz apenas más que un susurro. Philip parecía confuso. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que estos experimentos causen daños irreversibles?, aclaró Matthew, sintiendo el peso de la responsabilidad. Es difícil de decir, respondió Philip. Pero basándome en los datos que tengo, diría que tenemos como mucho una semana antes de que los efectos secundarios empiecen a manifestarse de forma significativa. Matthew cerró los ojos, intentando procesarlo todo. Cuando los abrió, vio que Sarah y Philip lo miraban, esperando su reacción.
En ese momento, Matthew tomó una decisión. No importaba que Ethan fuera su hermano. No importaba que la misión que le había llevado a BioLife fuera encontrar a un traidor. Lo que importaba eran las vidas en juego. Tenemos que parar esto, declaró Matthew con firmeza. No podemos permitir que esto continúe. Sarah asintió, con la determinación brillando en sus ojos. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo? Tenemos que reunir todas las pruebas, dijo Philip. Documentos, informes de laboratorio, cualquier cosa que pruebe lo que está pasando. ¿Y después?, preguntó Matthew. Entonces lo llevamos todo a la agencia de ética de la investigación, respondió Philip. Ellos tienen el poder de cerrar los experimentos inmediatamente. A Matthew se le hizo un nudo en el estómago. Estaría traicionando a su hermano, pero la alternativa, permitir que continuaran los peligrosos experimentos, era impensable. De acuerdo, dijo Matthew, respirando hondo. Hagámoslo. Mientras los tres empezaban a planear sus siguientes pasos, Matthew no pudo evitar pensar en Ethan. ¿Cómo reaccionaría su hermano cuando se enterara? ¿Cómo afectaría a su relación? Pero sabía que no tenía elección. A veces, hacer lo correcto significaba tomar decisiones difíciles, y esta decisión era, sin duda, la más difícil a la que Matthew se había enfrentado nunca. El despacho de Philip se llenó de un tenso silencio mientras Matthew, Sarah y Philip discutían su plan. La gravedad de la situación pesaba sobre ellos, cada uno consciente de los riesgos que implicaba sacar a la luz las prácticas poco éticas de BioLife. Matthew miró a Sarah y Philip, sintiendo el peso de sus propios secretos. Sabía que no podía continuar con esta farsa. Si iban a arriesgarlo todo para hacer lo correcto, tenía que ser completamente sincero con ellos. Antes de seguir adelante, dijo Matthew, con voz temblorosa, hay algo que debéis saber sobre mí. Sarah y Philip intercambiaron miradas confusas. Matthew respiró hondo. No me llamo Hugo Grant, empezó. Soy Matthew Reed, el hermano gemelo de Ethan. El shock era palpable en los rostros de Sarah y Philip. ¿Qué?, exclamó Sarah. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Matthew explicó rápidamente la fuga de información, la sospecha inicial de un traidor y cómo Ethan le había convencido para infiltrarse en la empresa. Vine aquí para encontrar a un traidor, concluyó. Pero he descubierto algo mucho peor. Philip sacudió la cabeza con incredulidad. Eso explica muchas cosas, tu familiaridad con los procedimientos, tus conocimientos avanzados para ser una interna. Sarah parecía dolida. Entonces, ¿todo era mentira? ¿Nuestra amistad, nuestras conversaciones? No, dijo Matthew desesperadamente. Mi identidad era falsa, pero mis sentimientos por ti, Sarah, son reales. Siguió un momento de silencio cargado de emoción. Comprendo que ya no confíes en mí, continuó Matthew. Pero créeme cuando te digo que quiero hacer lo correcto. Quiero ayudar a acabar con estos experimentos ilegales, sin importar el coste personal. Philip fue el primero en hablar. Supongo que tener al hermano gemelo del director general de nuestro lado podría ser útil. Sarah aún parecía indecisa, pero asintió lentamente. Lo que importa ahora es evitar que más gente salga herida. Con la verdad fuera, los tres empezaron a planear con renovada determinación. Decidieron que Philip seguiría reuniendo pruebas dentro de la empresa, mientras que Matthew utilizaría su acceso como Hugo para obtener información adicional. Sarah organizaría todos los datos y prepararía un informe detallado para la agencia de ética de la investigación. Tenemos que ser rápidos y discretos, advirtió Philip. ¿Si Ethan sospecha algo? De repente, la puerta del despacho se abrió violentamente. Ethan estaba de pie en el umbral, con una máscara de furia y traición. ¿Así es como me pagas?, gruñó. ¿Conspirando a mis espaldas? A Matthew se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba Ethan escuchando? Ethan, empezó Matthew, dando un paso hacia su hermano. Esto tiene que parar. Lo que estás haciendo es peligroso y poco ético. Ethan rió amargamente. ¿Poco ético? Intento salvar vidas. No entendéis lo que está en juego.
Lo entendemos perfectamente, dijo Sara con firmeza. Pero el fin no justifica los medios. Estás poniendo a gente en peligro. Traidores, todos vosotros, murmuró Ethan, con los ojos entrecerrados. Philip, mi mejor amigo. Sara, mi investigadora más brillante. Y tú, Matthew, mi propio hermano. Ethan, por favor, suplicó Matthew. No es demasiado tarde para arreglar las cosas. Podemos encontrar otra manera. Por un momento, Ethan pareció vacilar, pero su rostro se endureció. No, dijo fríamente. He trabajado demasiado y me he sacrificado demasiado como para rendirme ahora. Si no estás conmigo, estás contra mí. Con eso, Ethan se dio la vuelta y salió rápidamente de la oficina. Matthew, Sara y Philip se miraron, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Sabían que la verdadera batalla acababa de empezar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Matthew apretó los puños, con la determinación brillando en sus ojos. Ahora es una carrera contrarreloj. Tenemos que sacar la verdad a la luz antes de que Ethan pueda encubrirlo, o algo peor. Mientras salían del despacho de Philip, Matthew no pudo evitar preguntarse si el vínculo con su hermano gemelo podría repararse alguna vez después de esto. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas eran más importantes que los lazos de sangre. La carrera para salvar BioLife, y potencialmente muchas vidas, había comenzado. El laboratorio principal de BioLife se llenó de un tenso silencio cuando Matthew entró, seguido de cerca por Sara y Philip. Ethan estaba de espaldas, inclinado sobre un banco, agarrado con fuerza al borde. Ethan, dijo Matthew en voz baja, tenemos que hablar. Ethan se volvió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de ira y decepción. ¿Qué hay que decir? Ya has decidido traicionarme. No es traición querer hacer lo correcto, argumentó Sara. Ethan rió con amargura. ¿Lo correcto? No entiendes lo que está en juego. Entonces explícanoslo, desafió Philip. Justifica por qué poner vidas en peligro es lo correcto. Ethan se pasó una mano por el pelo, frustrado. Tú no lo ves. Estos experimentos podrían curar enfermedades actualmente incurables. Podríamos salvar millones de vidas. ¿A qué precio?, preguntó Matthew. Ethan, estás jugando a ser Dios. Esto no es ético. Ética, se burló Ethan. La ética no cura enfermedades. La ética no salva vidas. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien común. Mientras discutían, ninguno de ellos se dio cuenta de que una de las piezas del equipo empezaba a sobrecalentarse. Saltó una chispa que prendió fuego a los papeles cercanos. ¡Fuego! Sara gritó mientras las llamas se extendían rápidamente por el banco, alimentadas por productos químicos y papel. Todo el mundo fuera, gritó Philip, agarrando el brazo de Sara y tirando de ella hacia la salida. Matthew, vamos. Philip y Sara lograron salir, pero Ethan estaba paralizado, mirando horrorizado las llamas que consumían años de trabajo. Ethan, gritó Matthew, corriendo de vuelta al laboratorio. Tenemos que salir de aquí. No puedo perderlo todo, murmuró Ethan, aferrando un servidor de datos, tratando de protegerlo de las llamas. Tu vida es más importante que cualquier investigación, insistió Matthew, tirando de Ethan hacia la salida. En ese momento, una viga en llamas se estrelló, bloqueando su camino. Los hermanos se miraron, con el miedo reflejado en sus ojos idénticos. Matthew, dijo Ethan en voz baja, a pesar del caos que los rodeaba. Lo siento por todo. Matthew apretó la mano de su hermano. A mí también. Pero salgamos de aquí juntos, ¿vale? Con un esfuerzo conjunto, consiguieron apartar algunos equipos, creando un estrecho pasadizo. Tosiendo y tropezando, finalmente salieron del laboratorio en llamas y se desplomaron en los brazos de Sara y Philip mientras el sonido de las sirenas de los bomberos que se acercaban llenaba el aire. Observaron cómo el edificio de BioLife era pasto de las llamas. Años de investigación, un contrato multimillonario, el futuro de la empresa, todo se esfumó. Matthew miró a Ethan, que parecía derrotado y perdido.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ethan en voz baja. Matthew miró a su hermano a los ojos. No lo sé. Pero gracias por salvarme, a pesar de todo. Ethan asintió, una pequeña y triste sonrisa formándose en sus labios. Somos hermanos. Siempre estaremos ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas, los cuatro permanecían juntos, contemplando el final de un capítulo y el incierto comienzo de otro. El futuro de BioLife y la relación entre los hermanos Reed seguían siendo inciertos, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser lo mismo.